Pensar la universidad. Actualidad, vinculación y vida universitaria con la doctora Teresa García Gasca. Ocho de la mañana ya con 36 minutos. Es momento de pensar en la universidad, en la voz y participación de la doctora Teresa García Gasca, rectora de nuestra universidad, a quien siempre le agradecemos la apertura y disponibilidad para con este medio. Doctora, ¿cómo se encuentra? Excelente inicio de semana. Hola, Marco, muy buenos días. Excelente inicio de semana, exactamente ya mediados de septiembre, digamos ya pasando mediados de septiembre, así que esto va rápido. Y también rápido, se nos ha ido septiembre, doctora. Y bueno, sí, durante esta semana me parece que justamente, como bien me lo señalaba usted antes de entrar, la cultura de la paz será el tema que nos pueda ocupar a lo largo de los días subsecuentes. De hecho, nosotros vamos a tener una entrevista con la maestra Flor Alicia Rodríguez Vázquez, quien es la coordinadora de gestión educativa para una cultura de paz. En la universidad, así exactamente. Es. Tenemos el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz. Una fecha muy importante, una conmemoración muy importante, avalada por diferentes instancias y particularmente propiciada por la ONU. Entonces ahí vamos a tener algunos eventos el 21 y el 22, ahorita les comentaré un poquito sobre ello. Y justamente como es un día muy importante, pues traigo algunas reflexiones y el análisis, un análisis muy sencillito que hice del índice de paz en México, que hace el Instituto por la Economía y la Paz. Entonces que por cierto firmamos convenio la semana pasada con ellos, también con Flor, así que muy importante porque esto nos va a permitir llevar a cabo acciones, aunque ya las hacemos con ellos, llevar a cabo acciones más concretas, más puntuales. Entonces vamos a platicar un poquito sobre ello, traigo algunas imágenes. Y entonces bien, como decíamos, pues el día 21 de septiembre, este jueves, es el Día Internacional de la Paz y la Organización de las Naciones Unidas ha implementado para esta ocasión, para este año, una reflexión, digamos, a través de la cultura de la paz, justamente de la cultura de la paz, y sugiere 23 actividades que se lleven a cabo, que van desde actividades deportivas, de la sustentabilidad, de la difusión, de la comunicación, del arte, de la cultura, pues que todos sabemos, todos esos aspectos están pues relacionados con la paz, ¿no? De alguna manera la paz es el centro y alrededor de la paz se mueven muchísimos otros temas muy, muy importantes. Entonces, como justamente es esta semana, esta conmemoración tan importante, les traigo un análisis del índice de paz en México para este año 2023. Es el análisis del año 2022 que realiza desde luego el Instituto por la Economía y la Paz. Y bueno, traigo algunas imágenes en pantalla para quienes nos ven y para quienes nos escuchan, se las platicamos. En esta primera imagen viene la clasificación del índice de paz por México, en donde se ven desde los estados más pacíficos hasta los menos pacíficos, en una semaforización de verde, amarillo, naranja y rojo. Los estados más pacíficos de la República son, en primer lugar, Yucatán. La puntuación es inversa, entre más baja es la puntuación, es más pacífico el estado o la condición. Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit son los 5 estados de la República con mejores índices de paz. Querétaro está en color amarillo, justamente en el lugar 16, a la mitad. Justamente Querétaro está a la mitad de en la media nacional. Y ahorita vamos a ver pues, qué pasa en Querétaro también en este sentido. En la siguiente imagen les muestro. A mí me sorprendieron un poco los datos, porque desde mi percepción la violencia ha incrementado. Sabemos bien que la paz no solamente es la ausencia de violencia, sino también, en concreto, las acciones que se llevan justamente para alcanzar la paz. Pero bueno, pues de acuerdo a este índice, en 2022, la paz en México mejoró en 1.9%, como tercer año consecutivo, ya que venía en franco deterioro del 2015 al 2019. 24 estados de la República en 2022 registraron mejoras en homicidios frente a 8 que mostraron deterioro. Entonces, es de llamar la atención, particularmente desde mi punto de vista, la percepción es como al revés en Querétaro, pero lo cierto es que en Querétaro bajó el índice o bajó, digamos, esta mejoría. En realidad en Querétaro sí hubo un deterioro.
No es de los estados con mayor deterioro, pero sí. Y bueno, a pesar de estas mejoras, la tasa de homicidios, que sigue siendo alta, son 24.5 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que se traduce en 32,000 víctimas, y esto por día significan 87 homicidios. Es decir, si bien sí disminuyó la tasa de homicidios, que es en la gráfica que está aquí al lado derecho, es el índice que más mejoró, es decir, está en verde, está hacia la izquierda, eso quiere decir que hay una mejora sustancial en el índice de homicidios. Sin embargo, sigue siendo altísimo. 87 homicidios por día es una cosa... Es un dato alarmante. Alarmante. Entonces, mejoraron los homicidios, los delitos cometidos con arma de fuego y la cárcel sin sentencia. Y empeoraron los delitos con violencia y los crímenes de la delincuencia organizada. Digamos, son los 5 indicadores en general que se toman en este índice. En la siguiente imagen les presento entonces cómo están los estados que registran mejoras y deterioros. Para este año 2022, 8 estados presentan deterioro y 24 estados presentan mejoras. Colima experimentó el mayor deterioro del país, seguido de Zacatecas, Baja California, Guanajuato y Morelos, que son los 5 estados de la República con mayor deterioro. Bueno, ya decíamos, Yucatán y Tlaxcala se han clasificado constantemente como los estados más pacíficos y donde siguen Chiapas, Nayarit y Tamaulipas. En la siguiente imagen les muestro los cambios en La Paz por subindicador. Estos 5 indicadores son los principales y después tenemos una subclasificación. Entonces, para el 2022 decíamos que los delitos que digamos, tuvieron una mejora en términos de paz fueron delitos mayores, en general, homicidios con arma de fuego, cárcel sin sentencia, robo y asalto cometido con arma de fuego. Estos fueron los delitos o los indicadores que mejoraron, y los que empeoraron a nivel nacional: el secuestro y trata de personas, el narcomenudeo, la violencia familiar, el asalto, la violencia sexual y la extorsión. Estos 2 últimos son los más altos. Ahí entonces, pues, ¿cuáles son los puntos en donde nuestro país está en mejoría o está empeorando? Y en la siguiente imagen les muestro ya el ranking de todos los estados de la República, en donde Querétaro se coloca en el lugar número 16, y ahí podemos observar para cada uno de estos indicadores qué clasificación es la que tuvo, qué calificación tuvo en general. Y en Querétaro particularmente tuvimos una disminución del 0.023 puntos porcentuales. Entonces, bueno, pues en este sentido, en Querétaro sí se percibe un incremento de la violencia, y sí hay un incremento de la violencia, es decir, Querétaro sí disminuyó su índice de paz. Y bueno, pues pasamos a un punto bien importante. Aquí, al revés, vamos a ver que Querétaro fue el estado que más paz positiva mostró en el país. ¿Qué es la paz positiva? En la siguiente imagen. La paz positiva significa cuáles son las acciones y las estructuras de gobiernos y de otras entidades que están buscando estrategias justamente para encontrar mecanismos de paz. Por ejemplo, un buen funcionamiento del gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre flujo de información, buenas relaciones con los vecinos, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y entorno empresarial sólido. Esos son los indicadores que se buscan y que se cuantifican para buscar la paz positiva. Y en este sentido, México a nivel de Latinoamérica está en un nivel medio de paz positiva. Los países que tienen un mayor índice de paz positiva son Costa Rica, Trinidad, Tobago y Jamaica. Fíjate nada más, llaman mucho la atención las cifras, mucho, porque son países pues con muchos problemas sociales y de pobreza. Y el tema de salud, acceso a servicios básicos de salud. Exacto. Sin embargo, parece ser que sus gobiernos están haciendo esfuerzos para mejorar. Es lo que se mide es el esfuerzo, ¿no? La implementación de políticas públicas, claro. México está justo a la mitad, nuevamente en un nivel medio de paz positiva, y los cambios en la paz positiva que mejoraron, los indicadores que mejoraron en la siguiente imagen son el libre flujo de información, la aceptación de los derechos de los demás y la distribución equitativa de recursos. Eso es a nivel nacional en la siguiente imagen. Y
Los que empeoraron son las buenas relaciones con los vecinos, altos niveles de capital humano, entorno empresarial sólido, bajos niveles de corrupción, y el que más empeoró fue el buen funcionamiento del gobierno. Entonces es un poco como contradictorio, porque en realidad todas estas acciones tienen que venir de un eje central, de una política central también gubernamental, en donde a través de sus planes de desarrollo se implementen estrategias para alcanzar justamente estos indicadores. Pero bueno, en ese sentido, esos son los números, esos son los indicadores para México. Y a nivel subnacional, Querétaro es el estado que mejor índice tuvo en la siguiente imagen de paz positiva. Querétaro es el estado que más acciones, digamos, positivas por la paz ha realizado para el 2022. Entonces, bueno, pues estos son datos bien interesantes, datos bien importantes. En la última imagen, en este sentido, penúltima de la presentación, les muestro costo económico de la violencia por estado, en donde pues efectivamente tenemos estados los estados que empeoraron más, Colima, justamente Zacatecas, etcétera, son los que tienen mayores costos por violencia. Aquí tenemos en la gráfica del lado izquierdo el recurso que cuentan, digamos, para implementar acciones contra la violencia, y del lado derecho de esta misma gráfica está el gasto ejercido. No siempre el que tiene más recursos tiene más gastos, o al revés, ¿no? Sí, claro. No va de la mano. Por ejemplo, en el caso particular de Querétaro, que nuevamente está más o menos a la mitad, está justamente en la media nacional, tiene un equilibrio entre sus recursos y sus gastos. Pero hay otros estados, como Baja California Sur, que tienen muchos más gastos que el recurso que tienen. Entonces, bueno, pues estos son temas importantes. Me parece que un tema muy importante para analizar, da mucho material para analizar, particularmente para los tomadores de decisiones. Y pues esto es lo que tenemos hoy para el índice de paz en México para el 2022. Y bueno, pues la UAC, en la siguiente imagen, justamente lo que comentabas, Marco, pues la UAC estará realizando una serie de eventos. Ahí tenemos algunos de ellos del 21 y 22 de esta semana, de septiembre, a través de nuestra Coordinación de Gestión Educativa para la Cultura de Paz, que lleva la maestra Flor Rodríguez de una manera excelente, con un gran equipo de trabajo, con muchísimas acciones, y también esto decir que nos ha posicionado como universidad a nivel nacional como una de las universidades que mejor programa de cultura de paz han implementado. No quiere decir que esté todo resuelto, pero quiere decir que estamos trabajando fuerte. Se está haciendo algo. Ajá, haciendo algo, exacto. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es importante que esto permee en cada persona, a nivel individual. Cada individuo, cada una y cada uno de nosotros en la universidad, que somos casi 40,000, tenemos la capacidad de influir en nuestro entorno, con nuestras familias y con nuestro entorno. Entonces es bien importante que las y los universitarios tengamos esto bien claro y que además lo llevemos a la práctica. Bien importante. Por supuesto, doctora. Y nada más, permítame, antes de que se despida, la semana pasada nos daba cuenta de una reunión que iba a haber entre la NUIS y las autoridades federales en torno... CONACYT. CONACYT, sí. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se fue dando la reunión, doctor? Bueno, fue una reunión en donde estuvimos algunas y algunos rectores de instituciones de todo el país. Estuvieron principalmente los responsables de las regiones de ANUYES, que son 5 regiones, y algunos rectoras y rectores que nos invitaron. Y estuvo presencialmente, desde luego, el secretario general de la ANUYES, el subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro, y la doctora Álvarez Bulla estuvo vía virtual. Se presentó por parte de ella pues una exposición de motivos, digamos, de las razones por las cuales se han tomado estas decisiones, pero ninguno de ellos apunta realmente a la sensibilidad, ¿no? En realidad lo que está pasando es que se están aplicando los lineamientos que se emitieron en julio del 2023, se están aplicando de forma retroactiva, cuando las convocatorias salieron en función de los lineamientos de febrero del 2023. Entonces, entró una pequeña comisión de estudiantes a exponer esta problemática, solicitando que no se apliquen retroactivos estos lineamientos. Lo mismo comenté yo, el rector de Hidalgo, algunos otros rectores o rectoras del país, en sintonía la mayor parte. Y bueno, pues eso, que no se apliquen los lineamientos en retroactivo es lo que se solicita, que se revisen los criterios de clasificación
y de elegibilidad para los programas y particularmente que se revise el criterio de la cuota de gratuidad, que igualmente se comentó ahí. Hay discrepancia entre lo que CONACYT argumenta respecto, por ejemplo, al tema de la gratuidad con respecto a lo que dice la ley, las leyes, la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior. O sea, no están interpretando armónicamente. Hay una colisión entre lo que señalan los lineamientos y lo que señala la ley general. Sí, lo que comenta CONACYT es que la gratuidad corresponde al Estado y que las universidades también somos parte del Estado, por lo tanto también nos corresponde. Y lo que indica la Ley General de Educación Superior en particular, aunque lo hacen ambas, es que la gratuidad es responsabilidad de los gobiernos federal y estatales. Claro que es responsabilidad de las universidades porque tenemos que hacer un buen uso del recurso y hacer los mejores y mayores esfuerzos para que todo funcione mejor. Pero sí, hay un tema ahí de mala interpretación que, bueno, pues nosotros seguiremos insistiendo. Y vamos viendo en qué han cambiado también hoy ya porque van cambiando semana con semana algunas disposiciones por parte de CONACYT, a ver cuántos programas, en nuestro caso hasta la semana pasada 25 programas seguían sin ser elegibles. Uh-huh. Y esto pues nos deja igualmente con 120 estudiantes fuera de la posibilidad de tener becas que ya las tenían porque son programas que pertenecen al NSP, no por otra cosa. Pues bueno, vamos a estar esperando. Uh-huh. Vamos a seguir trabajando en ello y a seguir informando como siempre, desde luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, sí, Marco. Nos vemos la próxima semana. Sí, hasta el próximo lunes. Vamos con Eric Pérez, que ya está listo con la síntesis de la conferencia matutina.